Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos a esta continuación de la entrevista con la gran escritora y amiga de este canal, Susana Castellanos. Muchísimas gracias por volver a platicar con nosotros, Susana. Muchas gracias, Vivek, por la invitación. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar revisando sobre las publicaciones de Susana. La primera parte, espero les haya gustado. Si no la han visto, pues al final de este video van a encontrar todos los datos. Siempre se me olvida decirles que se suscriban, que compartan y que se den like. En verdad, siempre se me olvida porque no estoy muy acostumbrado a estos nuevos lenguajes de YouTube, pero por favor háganlo. Y bueno, vamos a continuar con el libro Amores Malditos. Y estábamos planeando empezar por la esencia del título. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿por qué Amores Malditos? Bueno, este libro trata de unas pasiones transgresoras y en Amores Malditos hay como una contraposición de términos, o lo que para nosotros sería una contraposición de términos. Por una parte está la idea del amor, que es una pasión generadora de vida. Eros, para los antiguos griegos, era una de las fuerzas primordiales. Entonces, incluso antes de que existieran los dioses, los humanos, apenas se estaba formando el universo, que todo surgió del caos para los griegos, ya estaba Eros, que era esa idea de atracción entre seres, entes diversos, y esa atracción producía nueva vida. Entonces, el Eros para los griegos es entendido como una fuerza que produce vida. No obstante, también para los griegos más adelante, entendida ya en términos de humanos, Eros, la pasión, también es conocida como un daimón, como lo que podíamos traducir como un demonio. No es un demonio cristiano, no es una fuerza del mal, pero un daimón es una fuerza arrasadora. Es algo que nos arrastra completamente fuera de nosotros mismos, nos saca de nuestra racionalidad, nos saca de nuestro camino. No es necesariamente malo. Por ejemplo, el don de los artistas es un daimón, es una fuerza que te arrastra, es una fuerza que te impulsa. Pero también necesitas ser consciente de que hay que tratar de equilibrar esa fuerza arrasadora. Entonces, en el caso de Eros pasional, es algo que nos puede sacar de nuestro camino, y para los griegos de todos modos estaba latente que teníamos que tener cuidado de no dejarnos arrastrar por completo, porque eso nos podía acarrear pues un desenlace fatal. Por otra parte, es interesante notar cómo en la mitología griega también se ve que las pasiones de amor pueden ser castigos, que los dioses podían vengarse de los mortales haciéndolos enamorarse de alguien. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Pasífae, la esposa del rey Minos, va a sentir una pasión, un impulso pasional sexual muy fuerte por un toro blanco, y de ahí van a ser el Minotauro, ¿sí? Entonces, el Minotauro es producto de una maldición, de una pasión, ¿cierto? Absolutamente desesperada que va a sentir esta reina Pasífae por ese toro blanco que era de Poseidón. Por otra parte, Afrodita también se venga de unas princesas que algunos dicen que son más hermosas que la misma diosa Afrodita. Y Afrodita, por ejemplo, en el caso de Mirra, cuando Mirra se siente demasiado linda más que Afrodita, Afrodita hace que se enamore de su propio padre, ¿cierto? Entonces, esas pasiones pueden ser castigos terribles. O en el caso de Fedra, que se va a enamorar de su hijastro Hipólito, que tiene más o menos la misma edad que ella. Entonces, en la mitología hay una cantidad de ejemplos en los que vemos que ese impulso inicialmente tan lindo, tan hermoso de entrega al otro, ¿sí? Pues puede estar marcado por una maldición.
Y es esa ambigüedad de la pasión que se ve en la mitología griega que podemos extrapolarla y verla en otros casos a lo largo de la historia. Entonces, este libro se trata de pasiones transgresoras a lo largo de la historia. El amor surgiría de la emoción, de lo indescriptible, de lo puro, pero de lo irracional completamente. Cuando esto se empieza a vincular con el mundo, con todas sus fuerzas, con toda su materialidad, con todas sus cauces, con todo lo que puede ser opuesto a lo más interno del humano, empieza a surgir lo maldito, lo que lo empieza a refrenar. Claro, lo que pasa es que de todos modos lo interesante de la condición humana es que todo el tiempo tiene esas dos facetas, ¿cierto? O sea, los humanos tenemos demasiados matices y los griegos en la mitología le apuntaban a que debemos tratar de buscar el equilibrio, ¿cierto? Los mitos griegos no dejan moraleja propiamente dicha, pero algo que se acerca a eso es tratar de buscar el equilibrio en las pasiones, no dejarnos arrastrar por las pasiones y tratar de controlar los instintos. Esto es muy interesante porque es algo que sale también, que trabajo en el libro del diablo, ¿sí? De cómo el diablo le salieron cuernos, y es los pecados capitales durante la Edad Media cristiana lo que están reflejando es que no hay control en las pasiones, ¿cierto? Y entonces, en el caso de la Edad Media cristiana se materializa ese horror a dejarse llevar por las pasiones con los demonios, ¿cierto? Entonces, cada pecado capital está representado por un demonio. Pero en el caso de los griegos, que es muchísimo más sutil, porque no separan el bien y el mal, como se hace dentro del mundo cristiano, en el caso de los griegos es como esa idea. Sí, se ve muy hermoso, pero si te dejas arrastrar demasiado, pues eso va a terminar siendo letal. Y lo interesante de las pasiones es que a ellas sucumben tanto los mortales como los dioses. Entonces el subtítulo del libro es Pasiones mortales y divinas de la historia. Afrodita, que es la diosa de la sexualidad, está casada con Hefesto, pero ella no quiere a Hefesto y le pone los cachos, ¿cierto? En Colombia se dice, en México también los cuernos, sí. Los cuernitos, sí. Entonces, ella está con Ares, ella está con mortales, y Hefesto va a sentir celos terriblemente, se va a sentir muy mal, pero entonces las pasiones están por ahí y los dioses también sucumben a esas pasiones. El matrimonio de Zeus y Hera es un desastre porque Zeus todo el tiempo está haciéndole infiel a Hera. Sí. Entonces, esas pasiones vienen además cuando son desmesuradas con celos, con obsesiones, ¿cierto? Con no comprender, como en algunos relatos acá, en el caso de los mortales, que alguien ya murió, ¿cierto? Entonces hay un rey en Portugal que no concibe que su esposa se haya muerto y va a seguir adorándola como si estuviera viva, prácticamente la momifica, hace que todo el mundo la siga tratando como una reina, ¿sí? Entonces estas pasiones bordean la locura. Ser capaz de entregar su vida por otro, aunque el otro no esté tan terriblemente enamorado de uno, que ese es un fenómeno interesante que viene sobre todo después de la Edad Media, del Renacimiento en adelante, con el individualismo. Es muy frecuente que en los relatos amorosos uno de los dos personajes esté más enamorado que el otro. Ay. En los relatos antiguos vemos que más o menos ambos están enamorados y es una pareja luchando con la sociedad, con el destino. Al menos están juntos. Al menos están juntos y hay una fatalidad, pero al menos pues ambos nos adoramos. Claro. Pero es interesante ver cómo se refleja ya en principios de los tiempos modernos con el individualismo, como uno está más enamorado de otro que el otro, ¿sí? Entonces uno se suicida por amor y el otro sigue más o menos tranquilo, ¿sí? O sea, pues, o también está mal, pero por otros motivos, ¿sí? No necesariamente por el amor. Entonces
ese amor en solitario por alguien que no corresponde, ¿sí? Que también es algo tan cercano a nuestro mundo moderno, porque de todos modos, pues nos sentimos muy modernos, pero eso ha hecho que las relaciones también sean un poco más efímeras, que no haya el mismo nivel de compromiso. Antes estaba el compromiso, ya sea porque lo daba la sociedad y tocaba casarse para toda la vida o lo que fuera, pero había un compromiso que ambos tenían que cumplir. Eso ya se ha ido disolviendo en los tiempos modernos, entonces cada cual quiere coger su vida por su lado y el otro, uno de los dos, por lo general, queda como, ¿aquí qué pasó? Entonces, esos relatos son muy interesantes de ese amor en soledad y nos refleja diferentes tipos de pasiones. Este libro, como todos, digamos, fue inspirado en parte por una película que menciono normalmente, porque hay películas que me han marcado mucho la vida. En la sesión pasada te hablaba de la reina Margot, la que guardaba los corazones. Hay otra película que me apasionó, de la que tú has hablado también, que es Drácula, de Bram Stoker, ¿sí? Y ahí hay un amor maldito por excelencia, que es, además, hago referencia a la película más que al libro, porque en esa película de Bram Stoker está más claro el tema del amor que en el mismo libro. Claro. En la película de Francis Ford Coppola, sí, de la que estoy hablando. Sí, es el motor. Entonces, esa película, hay varias películas de Drácula, pero en esa de Francis Ford Coppola se puede ver cómo conecta, por una parte, el personaje histórico con el personaje de la novela, pero además, cuando se suicida la amada de Vlad Tepes, ¿cierto?, por una carta que ella recibió, entonces vuelve Vlad Tepes de la guerra contra los turcos otomanos y los sacerdotes, pues, ortodoxos le dicen que ella se va a condenar porque se suicidó, ¿cierto? Estamos, en ese momento está localizada la película en pleno renacimiento, pues en un renacimiento en el oriente de Europa, que eso es casi medieval, pero digamos para el siglo XV sería este personaje. Y él no puede entender cómo, si él se fue a pelear por Dios, Dios no le cuida a la mujer, ¿cierto? O sea, y además es fascinante porque él no entiende. O sea, yo me voy absolutamente leal, arriesgo mi vida por Dios y Dios no es capaz ni siquiera de cuidarme mi mujer. Y y ahora me están diciendo que ella no va a ir al cielo. Entonces uno se pone del lado necesariamente de Drácula, él lo entiende perfectamente y lo que va a pasar en adelante es que él trata de buscar su vida, pero ya sin Dios. Entonces eso es lo que lo hace maldito. O sea, es una pasión transgresora porque buscar la vida diferente a la vida que Dios da, que es a lo que estamos acostumbrados. Dios da la vida y él dice, no, me la voy a conseguir por mi cuenta, y lo logra, claro, succionando sangre, que es símbolo de vida, y va a encontrarla ella en algo que no se especifica mucho, pero es una especie de reencarnación o algo así, y ella, entonces ellos se vuelven a encontrar, pero todo lo que hace Drácula ahí, lo hace un personaje maldito, ¿sí? Y la pasión es maldita porque está rompiendo digamos, se está saliendo de las convenciones religiosas del momento. En un momento dado, este personaje, que es muy fuerte, de Vlad Tepes, atraviesa la cruz de piedra con su espada y la cruz comienza a sangrar. Entonces aquí entran varios elementos de lo maldito. Sí, está el renegado de Dios, que eso es un personaje romántico por excelencia del siglo XIX, donde los rebeldes van a tener su auge,
¿sí? Es la época de las independencias, de todas las colonias en diferentes partes del mundo. Entonces el rebelde por excelencia es el líder, es el héroe. Los poetas malditos y en general en Europa van a reinterpretar el concepto de Satanás y entonces por ese motivo Drácula va a estar de alguna manera ligado con esta figura, pero además aquí se mete el tema del amor. Entonces son demasiados elementos que hacen esta historia fascinante a mi modo de ver, y es una pasión transgresora, pero es interesante porque uno está del lado del transgresor, uno entiende perfectamente lo que ha pasado con este personaje, y hace entonces que nos refleje uno de los aspectos de esa pasión transgresora. Entonces hay pasiones transgresoras contra la familia, esas parejas como Romeo y Julieta que se casan en contra de los deseos de la familia. Hay pasiones transgresoras contra la sociedad o contra Dios, en el caso de Cleopatra, ¿cierto? Y Marco Antonio, pues ella pertenecía a otra sociedad, él no podía casarse con una egipcia, aunque fuera reina. Sí, hay una especie de racismo, xenofobia, lo que quieras, de los romanos hacia los extranjeros, por lo menos no podía casarse con él siendo un patricio romano. Y tenemos también relatos en la Biblia que son supremamente interesantes, que aparecen acá, y es en un momento dado el Dios del Antiguo Testamento que prohíbe a su pueblo de Israel casarse o tener relaciones con las cananeas o cananitas de los pueblos cercanos o pena de muerte, ¿cierto? Entonces, eso es ir contra Dios, es ir contra la sociedad, es ir contra la familia, ¿cierto? En este libro también hay unas pasiones homosexuales en la antigüedad y en el siglo reciente es cuando esto generaba una ruptura social muy fuerte y pues los personajes estaban jugando la cabeza básicamente. Entonces hay diferentes formas de transgresión y se apunta a que estos amores malditos, digamos una forma de seleccionarlos, es que aquí ambos o alguno de ellos se muere, ¿sí? Porque, por ejemplo, estuve pensando en personajes mexicanos, La Malinche, ¿sí? Y Hernán Cortés, pero ambos siguen vivos. Entonces, ya no eran lo suficientemente malditos para el libro. Hay que poner algún canon, ¿cierto? Claro. Por más de que ella se estaba jugando todo y todo el mundo se fue en contra de ella, necesariamente tienes que escoger una manera de solucionarlo y necesitaba que alguno de los dos o ambos estuviera muerto, porque si no el cierre no tiene la misma fuerza, ¿cierto? Claro, me emociona mucho la idea que dices que es maldito porque terminan uno o los dos muertos. Pero cuando el amor es de una parte, con eso me sigue dando vuelta a la cabeza. Son malditos, doblemente malditos, porque no se va a concretar el amor. Bueno, prácticamente la doble maldición, cuando el amor solo le pertenece a una persona de la pareja, no se puede concretar el amor por dos razones. Y la principal es que uno no quiere. Esos romances en los que una persona está más enamorada que la otra, bueno, hay varios casos. En primer lugar, en este libro vamos a encontrar unas hechiceras desde la antigüedad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que ellas pueden seducir, pero no pueden enamorarse? Entonces, a todos los que ellas sedujeron, ellas no estaban enamoradas y ellos cayeron como incautos, mal, y terminaron transformados en leones, papagayos, pavo real, lo que sea, ¿cierto? Porque ellas mantuvieron el control. Estos relatos que podemos encontrarlos en el mundo clásico siguen en unos muy famosos de la Edad Media que me gusta mencionar porque es muy famoso, como el mago Merlín. El mago Merlín se enamoró de la Dama del Lago. La Dama del Lago le quitó todo su conocimiento, se apropió del conocimiento, después lo dejó encerrado en algunas versiones en una torre y otras en un árbol. Entonces es muy interesante cómo el más famoso mago de todos los tiempos, por amor,
la perdió, ¿sí? El enamorado era él. Ese es un relato interesante por eso. Pero después lo vamos a ver más frecuente ya es en tiempos modernos, cuando de alguna manera en Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Juana estaba más enamorada que él. Sí, él le parecía chévere, la quería, finalmente pues es una reina de la realeza, pero él no estaba dispuesto a seguir al ritmo de ella. Orica y don Francisco de Casas, que ese es uno de los relatos que se desarrolla, o ese es el relato que se desarrolla en Cartagena de Indias, porque siempre me gusta en los libros buscar algo que conecte con América Latina para no estar solamente con los relatos europeos, y porque vale la pena rescatar estos relatos, siempre hay algunos de América Latina. Orica está enamorada, ella es una esclava, toda su familia llegó de África. Ella está enamorada del muchacho al que atiende en la casa de españoles muy importantes en Cartagena, y ella se enamora de él. Él ve que la esclava es muy bonita, muy simpática y lo baña y chévere, pero ella está dispuesta a dar su vida por él, ¿cierto? Entonces la diferencia, el desequilibrio pasional es evidente. En otro caso, que es la verdadera historia de Madame Bovary, en este libro exploré, busqué, investigué qué fue lo que inspiró a Flaubert a escribir Madame Bovary, esta mujer enamorada del amor, ¿cierto? Está casada y le es infiel a su marido, pero entonces de lo que ella se enamora, ¿sí?, en sus amantes es de una idea, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esa es también una pasión solitaria, porque los otros buscaban algo fugaz, ella ni siquiera es que esté enamorada de los otros, ella está enamorada de la idea del amor, ¿cierto? Entonces, también hay una forma de enajenamiento, de ilusión, que ha existido siempre, pero que en los tiempos modernos, tal vez porque lo vivimos mucho, lo sentimos muy marcado, ¿cierto? Entre Verlaine y Arthur Rimbaud, que es una de las relaciones homosexuales, también hay uno de los dos que está mucho más enamorado que el otro y el que se está jugando todo por el otro. Y hay un personaje que es muy interesante, que es Modigliani, el pintor, que las mujeres se enamoraban perdidamente de él. Él podía ir de un amor a otro, ser infiel, poner sus condiciones, ¿cierto? Y ellas terminaban perfectamente enloquecidas de amor, pero ellas solas, ¿cierto? Él seguía, tenía problemas, claro, de plata o lo que fuera, pero el romance no era un romance equilibrado. Entonces, sí vemos con mucha frecuencia ese tema donde lo maldito está en la soledad, en la ilusión. Y esa es una advertencia que se venía haciendo desde la mitología griega, así como ten cuidado que esa pasión te va a hacer perder la visibilidad, la visión de lo que estás viviendo. Entonces no lo ven en la mitología como un pecado, pero sí como un altísimo riesgo, ¿sí? Y le debes apuntar al equilibrio. Ahora, el problema es que en el equilibrio no está la adrenalina, ¿cierto? Entonces se quiere sentir la adrenalina, pero pues son unos por otros, ¿cierto? Y otra pregunta. Ay, es que me sigue saliendo de esto que me dices, pero bueno, la que tenía guardada desde hace rato es, ya lo platicamos, sobre el instinto, la naturaleza de cierta forma instintiva animal, es más salvaje del hombre, que es lo que comentamos, contra la intuitiva, la inteligencia de la mujer, en la que no nada más no está enamorado, sino está en la resistencia del amor y buscando otras parejas y buscando escapar de su relación. Y eso lo vemos desde Zeus, que decíamos que se disfraza de diferentes animales y encuentra la forma de escabullirse, y un amante y otra amante. Claro. Y conectado, por ejemplo, con lo que te acabo de decir de Modigliani, que es ese amante incansable, ¿cierto?, que siempre está buscando casi que presas, ¿cierto? Es un cazador romántico, por decirlo así, en busca de nuevos amantes.
Zeus es ese arquetipo en la mitología griega del seductor, del que está incansablemente buscando nuevas amantes. Pero el problema es que Hera, la esposa, muchas veces es vista como la mala porque ella se va contra las amantes, contra los hijos, acaba con todo el mundo. Pero ella simboliza, o su arquetipo es el de la permanencia, el de poder mantener algo, lo construido, a pesar de las dificultades. Eso es supremamente interesante, porque es un arquetipo femenino. En alguna ocasión podemos hablar de los arquetipos a partir de las diosas griegas. Es un arquetipo femenino que a primera vista puede no parecer tan interesante. A primera vista, pues ella es bellísima, es la primera dama del Olimpo y ella va a mantener su matrimonio a toda costa. Bajo los ojos actuales podríamos decir, pero ¿para qué lo mantiene? Déjelo y ya. Finalmente ella fue la tercera esposa de Zeus, si no la primera, él ya había tenido otras esposas. Pero es muy importante, y más en tiempos modernos, mirar la importancia de conservar, de mantener, de perseverar, a pesar de las dificultades y a pesar de estar con alguien tan absolutamente instintivo como Zeus. Entonces, en ese sentido, Zeus representa un arquetipo, entre comillas, un poco más básico, un poco más primario, ¿cierto? Porque no es el de permanecer, el de construir, el de proteger, ¿cierto? La protección y el cuidado de mantener algo lo da normalmente, es ese lado femenino que tiene Hera, la esposa de Zeus, a pesar de las dificultades. El de perseverar a pesar de las dificultades es uno de los poderes femeninos que yo veo y que creo que está un poco, hoy en día no se valora lo suficiente, está subvalorado. Y en una sociedad que todo el tiempo está diciendo cambie, deje, bote, ¿cierto? En una sociedad de consumo en la que se consumen incluso relaciones de pareja, cambie ya, ¿cierto? Y se ha hecho mucho énfasis en bote eso, obviamente no en todos los casos, pero volver a valorar el mantener, el perseverar, la perseverancia como un valor esencial tiene un encanto. Claro, lo vemos como tradicionalismo y esta sí, la tendencia de rechazar lo que es viejo porque se cree, no se cree, creen algunos en las nuevas generaciones que el pensamiento les surgió por generación espontánea y que lo que están pensando ahora es mejor por el hecho de que lo están pensando ellos, y es un riesgo muy extraño porque niegan todo, de dónde vienen y todo lo que ha pasado y por qué estamos en esta circunstancia. Es excelente lo que estás diciendo porque estoy 100% de acuerdo contigo. Uno de los grandes riesgos de la forma de pensamiento que impera en muchos lados de nuestra sociedad es el desconocimiento de la historia, ya sea de la historia de hechos o la historia a través de la mitología y la literatura, y valorar lo nuevo por el hecho de ser nuevo e innovador. Eso es peligroso, porque en realidad no estamos innovando nada. La condición humana es la condición humana desde el principio de los tiempos, y desde las primeras civilizaciones tenemos un registro escrito, y acercarnos a esos registros escritos y a ver cómo se han aproximado los humanos a diferentes situaciones de la vida nos permite una aproximación más compleja y profunda a nuestras vivencias actuales. Claro, a comprender lo que decíamos la vez pasada, desde las pasiones y las emociones siempre han sido las mismas. Sí. Y las resoluciones son las mismas. Sí. Lo que cambia entonces ha influido las cuestiones culturales, económicas, de consumo. Tecnológicas, si quieres. Ha cambiado un poco la vestimenta, pero muchos del miedo a la soledad, al abandono, a lo que va a suceder después de la muerte, a negar la muerte o lo que quieras, el miedo o el deseo de conectarse con lo trascendente, ¿cierto? Eso está ahí, las preguntas existenciales
profundas siguen siendo las mismas. Claro, son las mismas y el amor es el mismo. Claro. Y las complejidades del amor son las mismas. Entonces, ¿cómo defender el amor en estos tiempos? ¿Cómo idealizarlo? ¿Cómo comprenderlo? Porque por supuesto estamos en una sociedad con todas esas cargas y complicaciones, complejidades, pero nuestra emoción, como decimos, sigue intacta y hay que defenderlo. La forma en la que quizás no la tenemos que encontrar en la sociedad, sino en la propia emoción interna. Exactamente. Es eso que dices, me encanta cuando dices algo porque conecta exactamente con lo que estoy pensando, y es la búsqueda está dentro de nosotros mismos, como de construir nuestro propio camino, como aquí decimos de abrir trocha, no sé, en México, que es como cuando tú vas con un machete por el campo abriendo camino y no caminando por la avenida pavimentada. La avenida pavimentada viene siendo lo que los demás te dicen que debe ser, como se supone que debe ser, pero lo otro es una construcción personal. Creo que estamos en una época que necesitamos dejar de lado el ruido de lo que nos dicen muchas veces que debe ser, para adentrarnos en nosotros mismos y escuchar qué es lo que somos realmente nosotros mismos. Y para eso sirve mucho la literatura y la historia, porque le han hecho esas preguntas esenciales. A veces los medios actuales de comunicación dicen es algo muy superficial, mientras que lo que ha permanecido en la historia ha hecho preguntas esenciales. Claro, nos hemos intentado conocer desde siempre, y los artistas a través de las historias se interpretan, prueban. Es muy, muy poderosa la literatura en ese sentido, porque prueba lo que no es el autor. Claro. De pronto se va, y si hubiera pasado esto, claro, y si esto se hubiera definido de esta forma, y si yo me hubiera comportado así, pero tengo la cobardía de no decirlo en primera persona, voy a poner a mi personaje, claro, a que lo diga, y sigue funcionando en, claro, el cine de cierta forma. Claro. Entonces, pues yo creo que imaginar lo que queremos de nuestra vida, pensar en lo que queremos, comprender nuestra naturaleza a través de nuestra propia interiorización. Claro. Y los avances de los otros. Claro que sí. Y para eso nos sirve el libro de Susana. ¿Ese libro lo encontramos en México? Yo creo que lo encuentran en México, o sea, estuvo un tiempo en México. Sí. Y si no, pues siempre por internet se puede conseguir. Creo que en Amazon está, sí, en digital. Amores Malditos. Amores Malditos. Y hay que tengamos hartos referentes para podernos identificar, sí, con muchos personajes. Y como decíamos también la vez pasada, no estamos solos, hay claro, mucha humanidad, y ha habido mucha humanidad desde hace mucho tiempo como para que nos comprendamos como especie. Claro. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, Susana? Bueno, tengo en YouTube, tengo unas conferencias que he dictado, que pueden ver, esas son sobre temas específicos de diosas griegas, están casi todos los personajes en Susana Castellanos de Subiría, en Facebook, Susana Castellanos de Subiría, o libros y charlas de Susana Castellanos de Subiría, y en Instagram también por Susana Castellanos de Subiría. Y en el canal de nosotros, que ya tenemos 4 conversaciones con esta, y una pequeña entrevista, y la verdad es que estoy muy agradecido contigo. Esperamos hacer una continuación de esta entrevista, otra plática. Pero bueno, mientras tanto, darte las gracias por... Ay, siempre me quedo picado por esta plática, por haberla hecho en vivo, que de por sí vía remota es una magia especial en vivo. La conexión energética de la palabra siempre tiene una magia muy, muy especial. Claro. Si llegas a pensar otra cosa y podemos vernos de nuevo antes de que te vayas, me dices. Sí, pues todo el tiempo se me ocurre. Bueno, muchísimas gracias. Cortamos la transmisión y nos vemos al siguiente. Gracias, Susana. Bye. Que estés bien. Chao, un abrazo. Suscríbanse, se me olvida siempre decir suscríbanse y den like. Bye.